Que Dios le bendiga grandemente, amados hermanos y amigos. Quiero que usted escuche las preguntas que el periodista hondureño Edgardo Melgar, del noticiero 3030, le hace al supuesto profeta y pastor Roy Santos, de la Iglesia Manantial de la Mies, el cual por medio de profecías se alineó a favor del presidente Juan Orlando, alias Joe. Roy Santos se involucró dentro de la estructura del gobierno y profetizó el triunfo de Joe en las elecciones del 2017, hecho que violentaba la Constitución de Honduras, que prohibía la reelección. Hoy vuelve a salir en defensa del acusado de narcotráfico, expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Veamos el video. Sabe que el trabajo de un pastor es tan delicado porque es un llamado divino. Y yo pastoreo a una familia de 28 miembros desde mis padres. Y ser un pastor no es así nomás. Y creo que la responsabilidad que tenemos es eterna y no la vamos a venir a perder por lempiras o por cuestiones materiales cuando estamos claros de cuál es nuestra posición como hombres de Dios. En este caso, su posición entonces, si usted me dice que no es por un compromiso económico, es una cuestión emocional, espiritual, intuitiva, por lo cual defiende a Juan Orlando Hernández, ¿por qué es? No, yo creo que es una situación, como le explicaba al principio, es un llamado, tal como nosotros nos conocimos. O sea, ¿Dios le dijo a usted, defienda a este hombre? Bueno, le acabo de decir que el Señor me habló a quien le ponía la llave, y el primer hombre que llegó a mi oficina para buscar esa dirección de Dios fue el expresidente Hernández. Y la pregunta es, pero eso fue hace algún tiempo. ¿Dios le sigue diciendo, después de todo ese tiempo que ha pasado, después de toda esa agua que ha pasado debajo del puente, Dios le sigue diciendo que lo siga defendiendo? Hasta la fecha Dios no me ha dicho, apártate de Juan Orlando, porque sería un cobarde como hombre de Dios, que solo esté con las ovejitas cuando todo va bien y cuando todo va mal, hacerme a un lado. Esa hipocresía no la voy a cargar. He estado con mis ovejitas en los momentos más difíciles y he estado peleando acá en Honduras. Muchos casos. Pero usted sabe, pastor, mejor que yo, que Dios perdona, pero hay consecuencias. Y las consecuencias las tiene que asumir la ovejita buena y la ovejita mala. Por favor, permítame ir pausando este video, ya que las reglas de YouTube nos piden ir comentando en el mismo. Continuemos. Es correcto. Yo creo que debe haber justicia. ¿Usted cree? La pregunta que le hago es, ¿usted cree que esta ovejita a la cual usted hace referencia haciendo analogía al expresidente Hernández con su iglesia, esta ovejita pudo cometer errores, Dios lo puede perdonar, usted lo puede perdonar y lo puede defender, pero hay consecuencias que se tienen que asumir? No, es que hay una situación bien clara en esto. Nosotros como pastores no somos protectores de delitos. Nosotros como pastores somos protectores de almas que podemos guiarlas, orientarlas y luego conducirlas al camino correcto. Entonces, entonces acláreme ahí, ¿usted está siendo protector de un delito o está siendo protector del alma del hombre? Si usted desea ver esta entrevista completa, por favor vaya a la descripción de este video. Ahí le estamos dejando el enlace. Estoy pastoreando una alma para poder darle seguimiento a lo que Dios tiene, porque pude convencerme de la convicción de fe que este hombre tenía. No, correcto. Una cosa es el alma, una cosa es el espíritu, una cosa es la confesión de fe y lo demás. Pero la otra es defender o proteger un delito. ¿De cuál de las dos cosas está usted protegiendo? ¿El delito o el alma? No, yo lo que estoy diciendo es la verdad del hombre que conocí. Estoy diciendo de la vida espiritual de un hombre que tiene fe en Dios y que por lo tanto como pastor asignado en esa labor y lo cual estuvimos cerca, mi deber es estar cerca de él. Entonces creo que es aquí donde observo. Claro, pero usted está cerca de él, su deber es estar cerca de él y está muy bien y lo entendemos como parte de su labor pastoral, está bien. Pero usted, aparte de eso, usted dice, él es inocente de los delitos por los cuales lo acusan, ¿es así? A mi criterio sí, él es inocente por el trabajo, como le expliqué, el trabajo que yo pude ver de este hombre. Nosotros nos movemos por dirección de Dios. Y yo fui claro cuando dije al principio, cuiden oración y da la palabra cuando tenga que enviarla. Y yo he estado cerca en esta medida espiritual de la familia para poder dar esa dirección de Dios en cualquier momento que tuvieron ellos en el gobierno o ahora enfrentando esta prueba. Pero Dios no le ha dicho a usted, vaya y visítelo.
No, todavía no. Y el día que Dios me diga, yo lo voy a hacer. Mire, Roy Santo está en apostasía. Las personas como él, en su estado de apostasía, buscan alianza con los que tienen dinero. Comercian con la fe por dinero, blasfeman por el dinero, son herejes por el dinero, etc. A este tipo de personas codiciosas no les importa cargar una maldición sobre ellos y sus descendientes por dinero. Entonces, si usted se pone a pensar, este varón es firme con lo que él es. Es un pastor de tarántulas. Aquellos líderes cristianos que actúan como él no son pastores de ovejas, sino de serpientes. En esta entrevista, Roy Santos habla de ovejas, pero lo que él tiene son un montón de lobos vestidos de ovejas igual que él. Lo que sucede es que estos pastores le llaman ovejas a las víboras, a una mamba africana, a un cascabel, etc. A ese tipo de serpientes peligrosas y venenosas que hay en el mundo, él llama ovejas. Mire, una oveja verdadera de Cristo va a exhortar a su pastor cuando le ve que va por el mal camino. Pero las ovejas de este pastor están a favor de esta atrocidad. Cuando un cristiano ve que su pastor se está desviando, va y habla con él y le dice que se vuelva a Dios. Si el pastor no quiere escuchar, pues entonces que se vaya de la iglesia. Por lo que veo, las ovejas de este pastor parecen animales ponzoñosos. Yo no creo que este pastor pastoree ovejas de Dios, a gente cristiana, temerosa de Dios, gente humilde, no. Y claro, este pastor va a defender lo de él. Así que no es de extrañar que a estos pastores, ávaros, codiciosos y corruptos, les compren sus profecías mentirosas. Parece broma todo esto, hermanos, pero es la realidad más dura y terrible que se vive hoy en el mundo cristiano y secular. ¿Y cómo este pastor puede hablar en nombre de Dios para defender a un corrupto? El pastor Solórzano del CCI mejor se fue para los Estados Unidos porque en Honduras lo iban a meter preso. Se fue para la USA huyendo. Eval Díaz también se fue huyendo para Nicaragua y se supone que antes fue pastor. Así como estos, hay un montón de pastores corruptos. El Partido Nacional está lleno de pastores. Recordemos a Tomás Barahona del Ministerio Internacional Aviña y el pastor Montoya de SEAD. Estos dos ya fallecieron. En la costa norte había otro pastor que las reuniones de su iglesia eran transmitidas en el canal del gobierno, al cual eliminaron de un disparo mientras andaba corriendo con sus perros. El motivo no lo sabemos, pero es muy probable que andaba con narcos este pastor. El problema de estos pastores cachurecos es que defienden las perversidades de los gobiernos nacionalistas. Mire, son cantidades de pastores que han recibido dinero. Por eso es que sacaron a aquel montón de personas con camisetas blancas a marchar a favor del Partido Nacional. Por lo menos a esa gente no le daban los 50 lempiras. 50 lempiras le dan a la gente de los barrios. Pero cuando ellos querían a gente más fina, gente con un estatus más alto, entonces sacaban a la gente de la iglesia y les exigían marchar a favor de la cachurecada. Eso hacían estos pastores. Estos perversos han utilizado al cristianismo como un arma para defender y lavar la imagen de los pícaros. Imagínense cómo estará Dios de molesto con esta gente. Si Dios no les envía un rayo, es porque el Señor ya tiene su día para todos ellos. Un día estarán delante de Dios y le tendrán que rendir cuenta, porque tarde o temprano se van a morir y tendrán que enfrentar a la muerte. Recuerde a Leonardo Callejas, quien caminaba con su frente en alto con las cartas de libertad que le daban, que se creyó la gran babosada y presumió ser el hombre más listo del mundo. Toda esta gente pícara que hizo maldad en Honduras le tendrán que rendir cuenta a Dios. Los que ya murieron hoy están sufriendo en el fuego ardiente por su maldad.
Lo mismo les pasará a todos aquellos cristianos perversos. No se van a salvar porque están jugando con la fe y con el nombre de Cristo. Esa señora perversa de Hernández dijo que lo que le pasó a Job, su esposo, le recordaba lo que le hicieron a Jesús. Ella se hace llamar cristiana evangélica, pero niega lo que hacía su esposo y aún así lo compara con el sufrimiento de Jesús. ¡Qué ridícula! Mire, muchos de nosotros ponemos en duda de que Roy Santos sea realmente cristiano. ¿Por qué? Porque él dice que Dios le dijo, pégatele a Juan Orlando Hernández. Pregunto, ¿a cambio de qué, Roy Santos? Creo que el Dios Mamón fue quien le habló a usted. Creo que el Dios del dinero fue quien le dijo, ¿quieres pisto? Pégatele a Job. Por ahí ha de venir la cosa. Roy Santos tiene un mensaje contradictorio, el cual se debate entre lo espiritual y lo natural, entre lo político y lo sagrado, produciendo confusión y un aparente alineamiento político con el gobierno anterior. Este pastor mezcla las profecías y revelaciones con lo político. No podemos ni debemos en nuestras prédicas mezclar los asuntos de este mundo con la palabra del Señor, salvo cuando debemos hacerlo para señalar determinadas leyes que atenten contra nuestras libertades o creencias. Si estos han sido llamados a pastorear una iglesia, ¿por qué quieren ser políticos? No podemos hacer yugo desigual con los incrédulos. Es en la iglesia donde supuestamente debe haber hombres rectos, pero también hay Judas Iscariotes que venden sus principios y maestros que, como Simón el Mago, que trató de hacer negocio con las bendiciones de Dios. También hay cristianos en las redes sociales que están subiendo videos donde ponen la foto de Job con una canción cristiana de fondo que busca conmover el corazón de aquellos que están enamorados de Juan Orlando Hernández. En uno de estos videos se escucha el canto de Dani Berríos, El Rey te mandó a llamar, dedicado a Juan Orlando Hernández. Esto no puede ser. Así está de terrible esta situación, hermanos, donde la gente ya no discierne entre lo bueno y lo malo. Mire, le contaré así rápido. ¿Por qué digo estas cosas y por qué las digo fuerte? Porque Dios me hizo un llamado a través de un hermano, el cual se acercó a mí en un culto de ayuno y oración y me dijo con estas palabras, dice el Señor que peses lo que te voy a decir. Y yo sentí que esas palabras Él tenía que decirlas, que peses lo que te voy a decir. ¿Sabe por qué? Porque yo he sido muy huraño con los profetas. No es que no crea en las profecías, pero no creo en los profetas de esquina que dicen, Dios me dijo que te dijera. Yo creo en aquel profeta que señala el pecado, que dice el Señor que te apartes del pecado en donde tú te encuentras. En ese profeta creo yo. Pero aquel que te pasa dando regalos, ay, que Dios te va a dar esto, porque hoy está de moda el apóstol y la profeta. O sea que si yo, hermanos, me hago apóstol, ¿verdad? Moderno, mi esposa tendría que también autollamarse profeta. Eso es lo que está de moda hoy en día. Entonces este pastor me dijo, dice el Señor que peses lo que te voy a decir. En este lugar donde estás, hay muchos leprosos, dijo. Igual que en las otras iglesias donde tú vas. Pero dice el Señor que empieces a adorar y que empieces a decir las cosas que Él va a poner en tu boca. Que las digas como deben ser. Porque muchas veces te has quedado callado por temor a que te despidan. Por temor a que te digan algo, pero que confíes en Él, que Él va a sostenerte. Él te va a sostener a ti y a tu familia. Que le adores en tu casa, que levantes el altar de adoración. Porque hoy me recordaste a aquella mujer que dejó caer su perfume delante de los pies del Señor. Y cuando yo escuché esas palabras, yo pasé un tiempo en mi casa clamando a Dios y diciéndole, Señor, esto es cierto, tú hablaste en mi corazón, tengo que decir las cosas como tú lo quieres o como me dijo este hermano. ¿Hablaste realmente a través de él? Y empecé a pesar eso que él me dijo, dice el Señor que peses esto. ¿Y sabe qué, hermano? Sentí que Dios me dijo, habla aún a los mismos profetas.
Porque hoy el profeta dice, Dios me dijo, pero él mismo anda metido en tonteras y en pecado. Su vida es un desastre. Ellos no aplican lo que Dios le dice a otros. Eso no puede ser. Si usted es un profeta de Dios y está acostumbrado a decir, Dios me dijo, cuando Dios no le dijo, o tal vez Dios le dijo, pero usted no se aplica a esas cosas para usted. Dios me dice que te apartes del pecado, le dicen a los demás. Pero el mismo profeta sigue siendo un chismoso, un hablador y un comermanos. Eso no puede ser. Por eso que hoy levanto mi voz en el nombre de Jesús, creyendo que esta palabra llegará al corazón de aquellos que realmente reconocen que solo Jesús es digno de ser exaltado y que no podemos nosotros seguir aguantando las cosas que están sucediendo dentro de las iglesias. Ya basta, hermanos, ya basta. Por eso el mundo está como está, porque hemos dejado de orar y buscar al Señor. Es necesario que busquemos a Dios. Pastores, líderes, profetas, músicos. Es necesario consagrarnos a Dios, dejar el mundo. Mire, todavía hay misericordia de Dios para con esta humanidad y para con usted. Él dice, si tú te apartas de ese pecado, yo te voy a restaurar, te voy a levantar nuevamente, pero hay que reconocer que hemos fallado delante de Dios. Dios le bendiga. Desde Honduras para el mundo transmite Jazz Productions. Quédate en sintonía de nuestra programación. Brillando en la red.